Después de 7 años, el PIT-CNT convocó para hoy a un paro general de 24 horas. Esta medida rechaza las pautas salariales fijadas por el Poder Ejecutivo, reafirma la importancia de la inversión pública y reclama que se asigne el 6% del PBI efectivamente a la educación. Bajo la consigna "si le va bien a los trabajadores, le va bien al país", el paro estuvo precedido de una campaña publicitaria intensa y de distintas actividades destinadas a explicar la plataforma. Este paro general se da en un contexto creciente de conflictividad. Según el Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica, el nivel de conflictividad laboral en los primeros 6 meses del año es 52% mayor que en el mismo periodo del año pasado. Además, hubo algunos episodios de confrontación con el gobierno, especialmente en la educación. Por ejemplo, cuando la ministra María Julia Muñoz aseguró que los docentes que hagan paro van a tener que trabajar hasta Navidad, en el contexto de la huelga que preparan esos sindicatos. ¿Qué respuestas espera obtener el PIT-CNT? ¿Cuánto buscan incidir en el presupuesto quinquenal? En fin, de estos y otros temas vamos a conversar con el secretario general Marcelo Abdala. Abdala, buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un gusto y un abrazo grande a toda la audiencia. Usted ha dicho que este es el paro mejor preparado en la historia reciente. ¿Por qué? ¿Por qué era necesaria toda esa organización esta vez? Bueno, cuando nosotros adoptamos la decisión de convocar un paro general de 24 horas en un proceso que se inició el día 9 de julio de este año y luego de haber desarrollado importantes acciones, particularmente una movilización enorme el 23 de abril y otra, además del 1 de mayo, naturalmente, el 11 de junio, se definió un criterio metodológico y era que la preparación del paro general, que permite un contacto directo con los trabajadores y con toda la sociedad, tenía que ser concebida con tanta o inclusive más importancia como método de trabajo que el propio día de detención de las actividades en el paro general. Entonces se han desarrollado una red de asambleas en todos los lugares de trabajo para leer un material que fundamenta la plataforma del PIT-CNT. Se han desarrollado acciones de todos los gremios de una manera muy importante antes del paro general. Hoy no hay una movilización porque ya se hicieron prácticamente todas. Subrayo una movilización muy importante de la Federación Láctea el 14 de julio. El 15 de julio se movilizó de una manera trascendente, podríamos decir, los trabajadores de la salud privada, de la salud pública y el Sindicato Médico del Uruguay, que ha adherido al paro de hoy. El día 22 de julio se movilizó COFE. Después de 22 años hay un paro general nacional parcial de la Federación Nacional de Municipales, una acción importante de la UNASPU que también adhirió al paro general. El 28 los trabajadores de las empresas públicas, particularmente de la Federación ANCAP y de AUTE. El 30 el ZUNCA y la UNRWA. Es decir, un conjunto de acciones muy importantes. Además se hizo una gira de carácter nacional con todos los plenarios departamentales y se desarrollaron importantes labores de difundir cuál es la perspectiva que los trabajadores le presentamos al conjunto de la nación, a toda la sociedad. Por eso yo decía que ese método... El método incluye publicidad en televisión, por ejemplo. Llamó la atención la publicidad que el PIT-CNT desplegó en los días previos a este paro. Hubo un spot que creo que los oyentes tienen que haber visto. Hubo pegatinas por la ciudad. ¿Qué pasa? ¿Hay una nueva estrategia de comunicación también? Sí, cuando se trata de un movimiento sindical que naturalmente actúa en función de las reivindicaciones inmediatas, pero intenta desarrollar una visión que involucra a las grandes mayorías nacionales y a toda la sociedad, se requiere una estrategia de comunicación muy fina, digamos, para dialogar con toda la sociedad uruguaya. Y sí, hay una serie de herramientas que se han utilizado en este caso, como el spot publicitario, como una inversión importante en propaganda, como múltiples acciones que se hicieron en todo el país, que han concitado la participación de cientos y cientos de militantes del movimiento sindical. Y la página de internet del PIT-CNT. A eso iba, el paro general coincide con el estreno prácticamente de una nueva página web que tiene otro concepto, entre
periodístico y propagandístico, pero evidentemente muy trabajado. Sí, ahí tenemos a compañeros muy profesionales que han, en algunos casos, han finalizado sus labores en algunos medios que han cerrado, lamentablemente, que están trabajando de lleno en profesionalizar, en elevar la calidad de la comunicación también de nuestra central, ¿no? Entonces, después de toda esta descripción que usted acaba de hacer, la pregunta es, ¿por qué? Quiero decir, ¿por qué tanta carga de preparación, movilización, agitación, comunicación a raíz de un paro como este, cuando hacía 7 años que no se convocaba a ninguno de estas características? ¿Qué pasa con esta situación? Bueno, yo diría que estamos en un momento nuevo, digamos, y vamos a atravesar un semestre del año en donde se van a sintetizar años, porque en forma simultánea hay discusión del presupuesto nacional y en forma simultánea hay consejos de salario que son importantes en sí mismos para el 25% de la totalidad de los trabajadores de la actividad privada, pero que van a marcar también un antecedente para la inmensa mayoría que va a negociar el año que viene. Pero yo diría en estos términos, es la primera vez en la historia, luego, digamos, en la tercera administración del Frente Amplio, luego de 10 años de gobiernos progresistas, en donde se abre una discusión de cuáles deben ser las políticas de izquierda o las políticas progresistas en un momento en donde el país no se mueve en un escenario internacional favorable, donde en forma notoria hay una crisis internacional importante que ha repercutido en América Latina y que está aquí en Uruguay, no como crisis, pero sí como reducción de los precios internacionales de nuestras materias primas, dificultades para colocar nuestras exportaciones, desaceleración económica. Entonces, de alguna manera el movimiento sindical establece, jugando un poco con aquella elaboración de Real de Azúa, cuando analiza el vallismo originario, muy removedor, muy transformador, y el Alto de Viera, digamos, de que entre el impulso y su freno, la sociedad uruguaya quiere impulso a cambios profundos. Y bueno, evidentemente, Emiliano, que al principio de esta administración se han dado señales negativas desde nuestro punto de vista, que llevaron a tener una respuesta de esta naturaleza. El comienzo de esta administración para ustedes es bastante distinto de lo que fue el comienzo de la administración Mujica. Se lo pregunto porque hace 5 años también estaba el presupuesto de por medio, bueno, iban a venir los consejos de salarios, etcétera, y sin embargo no hubo un paro general. Pero el paro general anterior es del primer gobierno Vázquez, en realidad. Entonces, yo diría que en un momento de desaceleración se abre una discusión sobre cuáles son las políticas transformadoras que deben aplicarse. Entendemos que la sociedad uruguaya definió una agenda de cambios, de transformaciones. Y en este marco, con estas dificultades externas que yo relataba, básicamente la central está planteando una cuestión. Es muy importante tratar de estimular en todo lo que nos sea posible la mejora, el dinamismo de la demanda interna, a los efectos de que esas dificultades de la desaceleración que nos vienen, digamos, de un entorno internacional distinto al que vivió el país en los 10 años anteriores, nos lleven a convertir desaceleración en caída. Y eso es presupuesto nacional, inversión de las empresas públicas, políticas sociales, y es salario y trabajo de trabajadores y jubilados, ¿no? Usted ha aclarado que este no es un paro contra el gobierno, pero, por ejemplo, en el portal del PIT-CNT aparecen declaraciones de Jorge Bermúdez, uno de los dirigentes más molestos con la pauta salarial, y él dice: el tercer gobierno del Frente Amplio, del cambio, que habló de traer certidumbres al país, está generando una mayor incertidumbre en la población. La distorsión que se ha formado en torno a la economía del país, en parte es porque el gobierno compró entero el discurso de la derecha y de la clase dominante. Para Bermúdez, todas las señales que ha dado van en ese sentido, de aplicar la agenda de la reacción. Ahí hay un punto de vista muy crítico con respecto a este gobierno, al gobierno Vázquez. Sí, nosotros tenemos una perspectiva crítica. Yo tal vez no sería tan contundente como mi amigo El Fogata, como mi amigo Bermúdez, porque además creo que las cosas están en proceso y la iniciativa del movimiento sindical ya logró que algunas cosas comenzaran a cambiar. Yo después me voy a detener en eso. Pero sí es notorio
que al principio de la administración se dieron señales negativas, digamos. Un discurso de excesiva hiperprudencia para pararse ante la perspectiva del presupuesto nacional, un plan concreto de recorte de las inversiones de las empresas públicas, la detención de Ante la Arena, pautas salariales o criterios salariales que efectivamente, desde mi punto de vista, a lo sumo logran resolver congelación del salario real al segundo año del convenio colectivo, que son muy problemáticas, muy complicadas. De eso vamos a hablar enseguida. Y bueno, en función de esas señales negativas que hay que tener mucho cuidado y ser muy responsable, porque pueden operar ese conjunto, ese sistema de señales, como una profecía autocumplida. ¿Qué quiero decir? Si desde arriba se dan ese tipo de señales, bueno, luego quien tenía que mejorar su casa lo deja para después, quien tenía que hacer una inversión, quien tenía que contratar trabajadores lo deja para después, o donde había una situación más o menos, se empieza a enviar a la gente al seguro de paro y se da, digamos, una profecía autocumplida, porque en cierta medida se convoca a un apriete, a un ajuste que en el mundo del trabajo, con toda la complejidad que tiene, luego puede ser muy complicado, ¿no? Pero, claro, simbólicamente hay que analizar con cuidado lo que está pasando. Hay hoy en el diario El Observador un dato que aportan fuentes sindicales y políticas que dice: desde el gobierno de Jorge Valle, 2000-2005, el PIT-CNT no votaba un paro general por unanimidad. Porque yo recién hablaba de otra característica de este paro. Es el primero paro general en 7 años. Pero paro general aprobado por unanimidad no había desde el gobierno Valle. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Qué paralelismo hay entre el gobierno Valle y el gobierno Vázquez? Llama la atención que ustedes lo establezcan algún tipo de relación de ese sentido, ¿no? Sí, para mí son situaciones bien distintas. Nosotros no establecemos una relación, digamos, son coyunturas bien diferentes y bien distintas. Lo cierto es que esta idea de este plan de acción ha concitado, con toda la enorme diversidad que implica el movimiento sindical, el apoyo prácticamente de la totalidad de las organizaciones que componen la mesa representativa, que son muchas, y por tanto tiene una legitimidad importante, pero que va más allá inclusive del propio movimiento sindical, que resolvió por unanimidad, porque luego se han recibido, digamos, noticias de adhesión a esta idea de la UNASPU. Es muy natural que eso sea, porque si a los trabajadores no va bien en el Consejo de Salario, los jubilados ajustan en función del índice medio de salarios. Tiene una repercusión inmediata en el ajuste de las pasividades, las pensiones, las jubilaciones. FUGBAN, la FEU, bueno, el propio Sindicato Médico del Uruguay, que ha participado en acciones con nuestros compañeros y compañeras de la salud pública y privada, está parando en el día de hoy. Inclusive organizaciones vinculadas al pequeño, digamos, empresario, a los sectores que desde la producción industrial, el comercio o la producción agropecuaria tienen un interés directo en el dinamismo del mercado interno, porque allí realizan sus negocios, ¿no? Yo creo que es un paro de una base social sumamente amplia, y si tuviera que sintetizar, estaría diciendo que hoy habló en forma clara la sociedad uruguaya, de que quiere como que los cambios no se detengan, que acompaña una agenda de transformaciones, y que la pelota queda instalada a partir de esta situación en la cancha del Poder Ejecutivo, ¿no? Y a propósito de la lectura que dice que ustedes están jugando en sintonía con una parte del Frente Amplio, con el sector que podríamos decir que encabeza José Mujica, que incluye al Partido Comunista, por ejemplo. Bueno, naturalmente que las ideas que levanta nuestro PIT-CNT pueden recibir la adhesión política o planteos convergentes con el PIT-CNT de múltiples sectores, ¿no? En este caso, yo creo que esta decisión deriva de los resultados del propio Congreso de nuestro PIT-CNT y de la elaboración posterior. Y ya están dando resultados. Porque al contrario de estas señales negativas que yo señalaba al principio, de profecía autocumplida, de excesivo achique, desde la semana anterior se han procesado otro tipo de señales. Se planteó una... Enseguida me gustaría que analizáramos esas señales, pero efectivamente entonces hay ahí un juego de alianzas entre el movimiento sindical y determinados sectores del propio oficialismo, por ejemplo.
No, nosotros planteamos un esquema. ¿Es simplemente una coincidencia, dice usted? Y en este caso hay una convergencia en algunos planteos y bienvenida, pero no es una política explícita, digamos. Sí es una política explícita, nuestras labores en común con todo el movimiento social a los efectos de que haya una base grande de respaldo a los planteos del PIT-CNT, ¿no? En Perspectiva, periodismo profesional e independiente. En la segunda parte de esta entrevista con Marcelo Abdala vamos a ir mirando algunos de los puntos de la plataforma y justamente qué es lo que se reclama en cada uno de ellos, entre otras cosas teniendo en cuenta que varios han tenido modificaciones. Hoy está teniendo lugar el primer paro general de 24 horas que el PIT-CNT convoca en los últimos 7 años. De esta medida, de sus fundamentos, estamos conversando esta mañana en Perspectiva con Marcelo Abdala, secretario general de la UNRA, la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines, y además secretario general del PIT-CNT. Integra el secretariado ejecutivo de la central desde el año 2001. Abdala, vayamos a los puntos que están en la plataforma. Las pautas salariales. Concretamente, ¿qué es lo que ustedes ven allí como negativo? En primer lugar, que proponen ajustes de carácter nominal, desvinculados de la visión del 100% del IPC. Y naturalmente para el trabajador la primer preocupación de carácter salarial es que el salario no vea deteriorado su poder de compra. En segundo lugar, que establecen una clasificación de cada rama de actividad o cadena productiva, según corresponda, que se debe autoclasificar entre un sector en problemas, un sector medio o un sector dinámico. Nosotros decimos, es una clasificación compleja. Para el sector más dinámico, que es el que crece por encima de 4% anual, se plantea un 10% de ajuste salarial el primer año, 9% el segundo y 8% el tercero. Para las ramas menos dinámicas, las que crecen por debajo del 4%, los ajustes serán 8,5, 7,5 y 7. Y para la tercera, la categoría de los sectores en crisis o dificultades, lo que se propone es ajustes de 8% el primer año, 6,5 el segundo y 6 el tercero. Nosotros decimos que puede llevar una parte muy grande de la negociación la definición de en qué sector debe estar clasificado cada grupo. Además, al estar desvinculados los ajustes salariales y ser una cifra concreta, digamos, del 100% del IPC, inauguran una suerte de lotería con respecto a la cuestión del salario real, porque en general... Pero existe la posibilidad de ajustar después, de corregir después. Recién a los 2 años. Es decir, si el ajuste fuera inferior a la inflación, tienen que pasar 2 años para la negociación esta, digamos, durante este año tiene que pasar 2 años para que opere un correctivo sobre la totalidad del ajuste para empatar recién con la inflación. ¿Qué significa? Que en realidad la garantía de la congelación del poder de compra del salario real recién se da a los 2 años, y en el medio, no es que sea absoluto así, pero en el medio tampoco tenemos garantía de que no se vaya deteriorando el poder de compra de los salarios por la evolución de la inflación. Que por otra parte, en realidad el Poder Ejecutivo no ha logrado que se cumplan las expectativas, digamos, de control de la inflación que ha anunciado en distintas etapas, ¿no? Lo que pasa es que ahí hay un círculo vicioso, ¿no? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Depende cuál sea la evolución de los salarios, también hay una incidencia en la inflación. Bueno, nosotros siempre decimos, la excesiva mirada sobre el impacto que puedan tener los salarios en la inflación por la expansión de la demanda oculta una mirada absolutamente displicente que nunca se refiere a los márgenes de ganancia que tienen determinados sectores que se quedan con la parte del león, digamos, de la formación de precios, ¿no? ¿Por qué? Para controlar la inflación, lo que se plantea, el único control de precios contundente que se plantea es el control del precio de nuestra fuerza de trabajo, del salario. Cuando en definitiva, en general, si uno mira la participación de los salarios de los trabajadores en el Producto Bruto Interno, es muy inferior a otros ingresos que reciben otros sectores sociales, ¿no? Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, ha dicho que estos lineamientos son peores que los de la era Mujica, o que los de la era Mujica eran mejores.
La explicación en principio es bastante concreta. El escenario económico, sobre todo hacia adelante, viene cargado de incertidumbre. Eso de algún modo ya lo mencionaba usted mismo. Emiliano, las pautas salariales lo que procuran, ha dicho el gobierno, es que el trabajador no pierda poder adquisitivo y que paralelamente se conserven los puestos de trabajo, que la variable de ajuste en las empresas que puedan llegar a tener problemas de competitividad, por ejemplo, no termine siendo el empleo. Nosotros somos socios de todos los esfuerzos por mantener el nivel de empleo y desarrollarlo. Es decir, cuando los trabajadores vamos a la negociación, tenemos una agenda que prioriza simultáneamente el trabajo y el salario. Porque, entre otras cosas, de nada sirve conquistar altísimos aumentos salariales si no tenés a la gente trabajando. Y ya ha habido señales, ya ha habido empresas que han cerrado o que han enviado cantidades importantes de sus empleados al seguro de paro. Particularmente en el sector exportador. Pero además tiene otro aspecto negativo los criterios del Poder Ejecutivo. Tomemos el mejor de los casos para un trabajador, que justo está trabajando en un sector llamado dinámico, que tiene que demostrar un crecimiento anual de un 4%. En una hipótesis de ese tipo, el salario puede llegar a crecer un 1,5% en forma anual. Dado el caso que el gobierno logre bajar la inflación, que es problemático. Por tanto, inclusive en un sector dinámico, en una expansión y igual o mayor a un 4% anual, se deteriora la participación de los trabajadores en la riqueza. Por esa razón nosotros hemos sido tan críticos de los criterios que no van a ayudar a la negociación, le imponen una rigidez a la negociación que viendo que la negociación colectiva es un triángulo, digamos, están los empresarios con sus posiciones, los trabajadores, el gobierno. Por esas razones que nosotros hemos dicho que habría que generar dosis de flexibilidad, digamos, en los criterios para que ayuden un poco más a llegar a acuerdos, ¿no? Ya flexibilizó el gobierno esas pautas originales ante los primeros comentarios, las primeras observaciones que hizo el PIT-CNT, y tanto las flexibilizó que las cámaras empresariales reaccionaron molestas. No se sienten representadas, les parece que justamente se cedió a favor de los sindicatos. Sí, yo creo que esa es una ubicación, una pose, una clavada de bandera, podríamos decir, que hace el sector empresarial en vistas de todo el despliegue de la negociación. Pero yo estoy absolutamente convencido que los movimientos que se hicieron en los criterios son absolutamente insuficientes. Fueron dos. Traer el salario mínimo nacional a 15.000 pesos para enero del año 2019 en vez de enero del año 2020, hasta da... digamos... iba a decir risa. Risa. Me parece que iba a decir risa. Sí, no sé catalogar el sentimiento que le da uno que el salario mínimo nacional esté a 15.000 pesos recién en el 2019, cuando nosotros decimos justamente que hay que poner una prioridad y un esfuerzo mucho mayor en elevar los salarios más empobrecidos. Y lo segundo que dijo, en realidad es una redundancia, porque dice, no, se pueden acordar criterios de crecimiento mayores siempre que en los sectores tarifados o subsidiados no se trasladen a precios. Que se puedan acordar aumentos mayores está previsto por la propia ley de negociación colectiva. No se necesita que el Poder Ejecutivo lo establezca en esta perspectiva. Si hay un acuerdo obrero patronal que no tenga nada que ver con estos criterios, vale para toda la rama de actividad, porque así lo establece la ley de negociación colectiva. Entonces a nosotros nos parece que realmente son muy insuficientes estos criterios y son contradictorios además con las señales últimas que ha dado el Poder Ejecutivo. ¿Contradictorio con qué? ¿Con los anuncios? Con los anuncios de desarrollar una inversión de 8.300 millones de dólares en el quinquenio, con lo que dijo... ¿Por qué son contradictorios? Porque el ministro de Economía ha sostenido, luego de estas señales negativas, y nosotros saludamos estos movimientos, lo vemos hasta como una conquista de la acción y de la fuerza, digamos, del movimiento sindical, que la economía va a crecer, que va a haber un Estado que va a empujar ese crecimiento, que... se prevé para estos 3 años un crecimiento de un 9%, para todo el periodo un crecimiento del 15%. Bueno, entonces evidentemente que si los trabajadores no podemos participar como base de recibir los mismos incrementos por encima de la inflación, digamos, del crecimiento general de la torta de la riqueza nacional, el problema es que se está deteriorando la participación de los trabajadores en la riqueza. Entonces, si ahora están dando señales diferentes, ¿por qué mantienen unos criterios que son para una recesión? Concretamente, en este tema, pautas salariales para el sector privado, ¿qué es lo que están reclamando? ¿Cuál es el cambio que piden? Yo creo, por lo menos,
pero como una cuestión muy mínima y tratando de ayudar a la negociación colectiva, que en salvaguarda del salario real los correctivos deberían ser en el mismo momento de cada ajuste. Particularmente nosotros defendemos una hipótesis de que el trabajador pueda elegir entre ajuste semestral y anual. Si hubiere ajustes anuales, que los correctivos se midan como se ha hecho hasta ahora en los 10 años, en cada ajuste salarial, y que efectivamente se dé un margen de mayor flexibilidad para asociar el crecimiento del salario al crecimiento del Producto Bruto Interno, de la riqueza nacional, o como se le quiera llamar, ¿no? Para mañana, viernes, el gobierno anuncia que va a divulgar las pautas salariales para el sector público. Se las va a considerar esta mañana en el Consejo de Ministros que se reúne en la residencia de la avenida Suárez y Reyes. Bueno, el anuncio coincide con el paro. ¿Ustedes están viendo ese gesto positivo o negativamente? Bueno, vamos a ver, nos vamos a estar enterando, además de los comentarios que eventualmente se puedan hacer hoy, nos vamos a estar enterando mañana, porque si no recuerdo mal, a las 15 horas está convocado el Consejo de Salario del Sector Público. Es muy importante ese elemento. Ya de pique el método fue diferente, porque el Consejo de la comunicación sobre los criterios del Poder Ejecutivo para el Consejo de Salario Privado, terminó un Consejo de Ministros y se anunciaron públicamente. No se aceptó un planteo que habíamos hecho nosotros de que antes de elaborar sus criterios el Poder Ejecutivo tuviera diálogo con las partes, no solamente con nosotros, también con el sector empleador. No tuvimos ninguna reunión previa y fue bastante desprolijo el método, tanto es así que luego hubo una autocrítica del Poder Ejecutivo sobre las formas, digamos. En este caso sí han habido reuniones, conversaciones, y se va a informar al detalle en el Consejo de Salario que hay mañana. Estamos muy atentos a que allí se pueda dar una señal positiva, que naturalmente hay que mirarla en el conjunto de la negociación, porque la preocupación nuestra no es solamente para un sector de trabajadores, sino para la globalidad de los trabajadores del país. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se anuncie para los trabajadores públicos, si recoge los intereses o los planteos del PIT-CNT, después va a haber que trasladarlo a las pautas para el sector privado. Y por lo menos yo diría que si llegare a aparecer algún elemento positivo allí, por lo menos a nivel de las ramas de actividad y la negociación, tendría que enriquecer el menú de opciones que se presenta por parte del Poder Ejecutivo para la negociación colectiva, sin duda. Si no, estaríamos en cierta medida generando una situación de trabajadores clase A y trabajadores clase B. Eso no es bueno, digamos. Pero entonces el gobierno queda un poco encerrado. No fuimos nosotros los que ubicamos esos criterios para la negociación colectiva en privado, ¿no? En principio, lo que se anticipa, si leo hoy el semanario Búsqueda, es que no va a haber cambios. Leo en la tapa de hoy: la administración del presidente Tabaré Vázquez asume que el primer paro general en 7 años convocado para hoy puede lograr una alta adhesión. Pese a eso, tiene resuelto mantener los lineamientos que están guiando la elaboración presupuestaria y las pautas para la negociación salarial. Es que no hay lineamientos para la parte pública, ¿no? No han dicho nada hasta ahora. En realidad, lo que vaya a aparecer en ese plano es enteramente nuevo. Lo que sí se ha manifestado son lineamientos para el sector privado. Yo creo que van a haber cambios, sí, porque yo no me puedo imaginar, ante un pronunciamiento tan contundente como el que parece demostrar la enorme adhesión a esta decisión del PIT-CNT, yo no puedo creer que con su opinión, con su rol, que es diferente al del movimiento sindical y social, obviamente, el gobierno haga oídos sordos, digamos, a un reclamo tan contundente, ¿no? Otro de los puntos: inversión pública. ¿Ustedes están conformes con lo que el presidente Vázquez anunció el lunes de la semana pasada? Sí, nosotros emitimos una declaración saludando, diciendo que el camino era por ahí. ¿Ya está? ¿Con eso se satisface el punto correspondiente de la plataforma reivindicativa? No, aún no, porque esa dosis de keynesianismo, de alguna manera, que sintetiza la ubicación del movimiento sindical, la tenemos que mirar mucho al detalle, ¿no? Es decir, el presupuesto, eso tiene un aspecto que tiene que ver con el presupuesto nacional y las posibilidades de inversión de las empresas públicas. Y obviamente todavía, bueno, hoy es la primera reunión que tiene el Poder Ejecutivo para elaborar sus planteos de cara al presupuesto. Hay que mirarlo bien al detalle. Nos pareció que fue una señal positiva el hecho de anunciar que la inversión pública en este periodo va a andar en un entorno de 8.300 millones de dólares para los 5 años. Y separamos nosotros
porque el gobierno anunció otra cosa, ¿no? El gobierno anunció 12.300 millones de dólares. Lo que pasa es que la tercera parte del total corresponde a inversión privada o inversión realizada a través de sistemas como el de PPP. Exacto, eso nosotros lo queremos mirar al detalle. ¿Pero por qué? ¿Porque ustedes se oponen a ese instrumento? No es que nos opongamos a priori y en cualquier circunstancia, pero en algunos sentidos a nosotros nos da la sensación, particularmente en la energía eléctrica, la inversión eléctrica, que podemos estar dejando fuera de control nacional, digamos, control del Estado, algunas cosas que nos parece podrían ser estratégicas, como la transmisión. Entonces, por eso decía, nosotros saludamos en general esa iniciativa, habla de señales distintas a las que se habían dado, pero queremos mirar con mucha rigurosidad la composición de la inversión, caso a caso, y reservarnos el derecho de poder hacer algún comentario o propuesta sobre aspectos parciales de... Es interesante eso, porque... No, yo pensé que ustedes lo que tenían era una de dos, u oposición al instrumento PPP, no en una forma genérica, sí, digamos que lo queremos ver caso a caso, también implica costos, no hay una inversión por filantropía, puede significar... Lo queremos mirar con más rigurosidad, digamos, es lo que decimos ahora, ¿no? Y lo otro que está de por medio es que analistas y dirigentes políticos son un poco escépticos, teniendo en cuenta lo que ha costado hasta ahora emplear el instrumento PPP. Entonces se lo pone dentro de un total de 12.300, 12.400 millones de dólares. Con una parte que es potencial, digamos, que no está garantizada, ¿no? Y queremos mirar al detalle la cuestión del presupuesto nacional en lo que tiene que ver con la educación. Y acá es un llamado muy concreto el que hace nuestro PICNT. Hay que instalar cuanto antes un espacio de diálogo y de negociación que involucre a todos los sindicatos de la educación y al PICNT para ver de qué manera se va a instrumentar la promesa electoral de llegar al 6% del Producto Bruto Interno en ANEP y UDELAR. Vázquez confirmó el 6% del PBI para la educación, pero ¿ustedes todavía no están convencidos? No es que no estemos convencidos, es que se requiere un ámbito formal de negociación en donde se presenten las propuestas, las ideas, las formas, los ritmos, cuestión de que también eso sea un factor de diálogo, de negociación colectiva, como establece la ley de negociación colectiva, que hasta ahora no ha sucedido, ¿no? Yo quiero decir que obviamente para nosotros la educación es una cuestión de carácter estratégico. Venimos planteando la necesidad de llegar al 6% del Producto Bruto Interno y siempre agregamos para la ANEP y para la UDELAR. Y también queremos hacer una discusión programática de qué sentidos debe generar, digamos, una transformación educativa que prepare a la sociedad para un desarrollo productivo, industrial, logístico de punta del país. Hay que prepararse casi que para la formación permanente y la educación permanente de estudiantes con otra relación con el mundo del trabajo y trabajadores que nunca dejen de estudiar. Hay que cambiarle el chip en ese sentido. Y para eso se precisa negociar, no se precisa hacer declaraciones. Bueno, ahí voy con la pregunta. Para ustedes, ¿la ministra María Julia Muñoz es un problema en estas relaciones que entienden deben mejorarse de gobierno-sindicatos? No la ministra en tanto tal, sino que hasta ahora yo creo que ha hecho declaraciones infelices. Cuando las cosas se están complicando, no se apaga, digamos, una fogata con nafta. Entonces yo creo que lo que hace el movimiento sindical es exhortar a la instalación inmediata de un ámbito de negociación que permita ayudar a definiciones que eventualmente puedan significar, obviamente, un acuerdo, si es posible, ¿no? Si hay diferencia también, pero ubicarlas arriba de la mesa, racionalizarlas, discutirlas, porque esta es una discusión que involucra al conjunto de la sociedad. En perspectiva, periodismo constructivo. Abdala, la previa del paro general tuvo una bomba instalada en el escenario informativo, político, social. Este video en donde varios funcionarios del CIRPA propinan malos tratos a internos del hogar Ceprilli. Una grabación que la presidenta del CIRPA presentó ante la justicia, una grabación en la que aparece José Lo López, dirigente del sindicato del INAO, pero además vicepresidente del PIT-CNT. No es que él protagonice esas agresiones, pero sí está, porque había concurrido una asamblea que se estaba desarrollando en ese momento en ese centro, y no hace nada, o sea, no observa lo que pasa y no contiene, no frena a sus colegas que están en esa actitud. ¿Cómo pega esto en el PIT-CNT?
Bueno, naturalmente que a nosotros no nos gustó nada cuando vimos el video, que tuvimos una visión rápida allí. Estábamos convidados por colegas tuyos a un programa para hablar de estas cuestiones que estamos conversando aquí, y antes de iniciar lo vimos con Fernando ahí de sobrepique, podríamos decir. En lo que se ve aparece en forma clara una utilización desmedida, excesiva, desde afuera, uno que no está en ese ambiente, en ese mundo del trabajo específico que es ahí una cuestión, aparece además innecesaria utilización de fuerza para controlar a dos menores en conflicto con la ley que estaban haciendo desmanes. Era un día muy complicado, había habido un motín, un proceso complejo allá adentro. No es la primera vez que se habla de malos tratos de funcionarios del INAU a internos. Entonces, ahora que aparece un video y ahora que está nada menos que José Luis López involucrado. Bueno, es importante hacer notar que nuestro PICNT antes de esto venía estableciendo contactos con las autoridades del MIDES por un lado y del propio INAU-SIRPA, porque ahí hay una cuestión que hay una doble naturaleza, digamos, institucional. A los efectos de que de proponer un ámbito de negociación, que en la propuesta nuestra está el MIDES, está el SIRPA y el INAU, ofrecíamos participación del PICNT y del sindicato del lugar, el SUINAU, para ver cuáles son los procedimientos que hay que desarrollar, cuáles son las garantías que tienen los trabajadores, sus condiciones de trabajo, cuáles son los modus operandi, cómo se salvaguarda los derechos humanos de los chiquilines allá adentro, que para nosotros es muy importante, a los efectos de desarrollar un acuerdo marco que arroje claridad sobre qué hacer y qué no hacer. Hay que recordar que... Está bien, esos son los antecedentes, pero ahora hay un hecho arriba de la mesa, y ante ese hecho, el PIT-CNT, ¿cómo reacciona? Bueno, nosotros tuvimos una conversación primaria con la dirección del SUINAU. Dijimos abiertamente que esto tiene que convertirse en una investigación administrativa, que tenga las consecuencias que tenga que tener desde el punto de vista disciplinario, podríamos decir, a la interna de... ¿Quién tiene que hacer esa investigación? Y le correspondería administrativa, le correspondería a la dirección del SIRPA, si yo no estoy equivocado. Pero ¿y el movimiento sindical como tal? ¿Qué hace? A su vez también establecíamos que la justicia tiene que mirar ahí con mucho detenimiento, y también decíamos que este es un tema que lo vamos a mirar, tanto en el secretario de la central como en la propia mesa representativa, digamos. ¿José Luis López está convocado para dar explicaciones? Ayer tuvimos una primera conversación, pero yo creo que es un tema que lo vamos a mirar con detenimiento en los organismos de la central. Si yo tengo que sintetizar nuestra opinión, nosotros hemos trabajado mucho por una ruta de salida para los chiquilines, con el programa de egreso, que es único en el mundo, en donde a través del trabajo, la disciplina, el cariño de los lugares de trabajo, tratamos de ayudar a que los chiquilines encuentren una salida distinta al conflicto con la ley. Y este es un tema bien complejo, ¿no? A veces hay instituciones que cristalizan determinados comportamientos institucionales que se naturalizan y que después es difícil cambiar y que vienen de décadas. Nosotros queremos eso, cambiar la cultura institucional en todos lados, porque queremos cambiar la sociedad. Yo calculo que nosotros vamos a ver de qué manera ayudar a un concepto integral, digamos, de respeto a los derechos humanos de los trabajadores. Hay muchas cosas para cambiar en torno a las condiciones de trabajo con que así se trabajan, la capacitación, los climas de estrés en que están sometidos los propios trabajadores, y también de los chiquilines, digamos, ¿no? Con mucha claridad. Para nosotros eso no es negociable, digamos. Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Un gusto, como siempre. Volvemos a conversar.